Hay bombas de diferentes capacidades y mientras más capacidad tengan, utilizan el sistema de energía trifásico, que ya no es 220 voltios, ¿sí? Ese es el monofásico, de 1 o 2 hilos. El trifásico, ¿qué voltaje tiene? ¿Alguien conoce? ¿Alguien sabe cuánto tiene el trifásico? Tiene 380 volts. Y estas bombas funcionan a esa corriente. Porque para poder funcionar necesitan energía y fuerza. Y por lo general tienen potencia como para elevar, ¿sí? Para elevar gran altura, debido a que las fuentes se encuentran bajo y los tanques arriba. Y quizás la distancia son de varios metros, 100, 200 metros, y tiene que elevar, ¿no? Así que necesita la bomba mucha potencia. Y por eso también requiere mucha fuerza, ¿no? De la corriente eléctrica, por una parte. También hablemos de unidades motrices, ya que se han utilizado para poder generar el movimiento de los diferentes medios de transporte. Al principio se utilizaba la fuerza animal, ¿ya? La fuerza animal, la fuerza humana. Después se ha visto que se pueden utilizar motores, pero que requieren combustible o una fuerza de energía. Bueno, por ejemplo, una máquina de vapor, si bien hace funcionar el vapor, pero necesita una energía de calor, necesita una caldera que constantemente esté encendida y por eso se tiene que quemar. Se tiene que quemar, la caldera calienta, pone en proceso de ebullición el agua y eso produce la fuerza necesaria como para que la máquina pueda funcionar. Pero la máquina de vapor ha tenido problemas. Primero, se tenía que conseguir suficiente leña o recursos como para que esta pueda funcionar. Dos, se añadía un peso innecesario de la leña y los combustibles que requería, así que se ha visto inconveniente. Luego han aparecido los motores de combustión interna, la explosión. Estos tenían más ventaja porque en vez del peso de la leña, que era grande, incluían combustible a partir del petróleo, ¿sí? Un líquido que con el tiempo se ha tratado de usar menos porque es un combustible fósil que ocasiona contaminación. Además, los motores, aparte de hacer ruido, contaminan y son más propensos a arruinarse. Así que el siguiente nivel o la siguiente etapa se ha considerado lo que es la propulsión eléctrica, los vehículos eléctricos. Y son limpios, energía limpia, no contaminan y también ya tienen cierta potencia, ¿no? Que se requiere para ciertas tareas y trabajos. Entonces, algo más práctico para el campo de la aviación, porque un motor eléctrico en un avión no funciona, no tiene tanta fuerza. Se ha visto los motores a chorro, turbinas, se dicen a chorro porque tratan de agarrar el aire y dispararlo a gran velocidad, produciendo un chorro de aire que le da la fuerza que necesita al motor para poder movilizar. Entonces es mucho más eficiente que una propulsión eléctrica
o un motor a base de combustible fósil. Si utilizan otro tipo de combustible, ¿no? El jet fuel, que es un combustible para avión que es carísimo, mucho más caro que el combustible normal, que es el que utiliza para mover los aviones. Pero esos motores también consumen combustible y contaminan. Así que con el tiempo se ha empezado a estudiar y ver la posibilidad de construir motores eléctricos que puedan satisfacer las demandas de tracción que requieren los aviones. Otra cosa que perjudica al transporte son las pendientes. Cualquier equipo que esté subiendo una pendiente siempre va a exigir mayor fuerza. Va a gastar más energía, va a ir más lento. Así que las pendientes, sean de subida, tienen su influencia. Pero ¿qué tal si la pendiente es de bajada? La movilidad o el medio de transporte tampoco debería dejarse llevar por la gravedad, porque podría adquirir fuerzas grandes de desplazamiento que no puedan ser frenadas. Y puede ocurrir el colapso de la modalidad de transporte, del medio de transporte. Así que también se requiere cierta fuerza si es que se va a ir en sentido contrario a la pendiente. Este asunto de la elevación tiene que ver que los motores, por lo general, los a combustión interna, no funcionan al 100% de su capacidad en altura. Por ejemplo, un motor puede tener 10 unidades de funcionamiento a nivel del mar. Pero si nos subimos a 1500 metros sobre el nivel del mar, ya no son 10 unidades su rendimiento. Pueden ser 9 o 8. Y nos subimos a 3000 metros sobre el nivel del mar, eso puede bajar a 6 o 7 unidades de fuerza. O sea que la elevación o la altura produce una disminución de la potencia de los motores a combustión y las pendientes por lo general ocasionan un mayor trabajo en estos equipos. Así que son cosas para tomar en cuenta de los medios de transporte, ¿no? Hablemos de las vías de transporte, ¿sí? Habíamos dicho ya de que sea terrestre, férrea, por barco o por aire, existen vías de transporte, de circulación para poder llegar a los destinos de forma más rápida. Vamos a ver a qué se refiere con la función de camino. A ver, esta partecita. A ver, ¿estás ahí, Isabel? ¿Puedes leerlo? Lo que está marcado. ¿Estás ahí? A ver, Roger, tú léelo, por favor. Sí, no, yo lo puedo leer. A ver, por favor, Micaela. Ya. Las vías de transporte proporcionan apoyo a los medios de transporte en todo tiempo. Facilitan el desague, permitiendo la adherencia friccional para aceleración, desaceleración y cambio de dirección, gracias al diseño de la anchura, las intersecciones, sobre las evaluaciones, los desagues, las distancias de visibilidad, el ancho de los canales, las vías férreas, etcétera, prioridad y a niveles de servicio establecidos. Bien, gracias, Micaela, ¿no? Entonces, los caminos, las vías de transporte son necesarias.
y tienen que tener ciertas particularidades. Hay elementos, como habíamos dicho, que pueden causar retraso, resistencia o dificultad a la circulación. Por ejemplo, el agua. Cuando un camino está con varios lugares con cuerpos de agua, las movilidades no caminan rápido. Así que para sacar el agua del camino, tiene que haber un sistema de drenaje del camino. Ustedes han debido notar que los caminos, si nos fijamos el centro del camino con respecto a los bordes, tienen una forma cóncava, abombado, ¿no? Una forma medio curva, cóncava. Eso se llama el bombeo y hace de que el agua que caiga sobre la calle se vaya a los bordes, donde están otras estructuras que se conocen como cunetas. Entonces, gracias al bombeo que tiene el camino y al sistema de cunetas en el lugar, toda esta agua puede ser trasladada a un lugar fijo y apropiado, como una boca tormenta, un lugar de desagüe pluvial o directamente al río, porque es agua, ¿no? Pero el agua de lluvia nunca tiene que mezclarse con el alcantarillado, ¿sí? Es un sistema aparte. Una cosa es un sistema de alcantarillado sanitario que se hace y otro proyecto muy distinto es de alcantarillado pluvial. No se puede utilizar el mismo para los dos, ¿no? Pues el agua de la lluvia no va ni debería ir a la alcantarilla, sino que tendría que haber otros medios a fin de devolverlo al río o de donde ha salido. Bien. Hablemos de la estructura de los caminos viales. Ya habíamos visto. A ver, fíjense cuáles son las diferentes capas de los caminos viales. Fíjense la ilustración, la 421. ¿Cómo se llaman esas capas? Fíjense, la de abajo es la subrasante, que podría ser el terreno natural. Está la subbase, la base, la capa asfáltica, que es la capa de rodadura. Esa es la tecnología actual que se utiliza en la construcción de caminos y carreteras. Todas estas capas. ¿Sí? Y ya en clases anteriores habíamos visto acerca de estas diferentes capas y cómo empiezan a funcionar, ¿no? Aquí tenemos más información de eso. Hablemos de la capa de rodadura, ¿no? Cuando es el cemento, perdón, el asfalto, esta capa está formado de alquitrán, pero no es el alquitrán que venden en la ferretería, sino es un alquitrán que se llama cemento asfáltico. 85-100 su designación, que al enfriarse no endura como si fuera una roca en el caso del alquitrán, sino de que este elemento se enfría lo suficiente como para que después pueda ser flexible y pueda ser correctamente manejable.
Ese es el cemento asfáltico, ¿sí? Entonces, ese cemento asfáltico es el que se coloca sobre la capa de la rodadura, donde va a tener contacto con las llantas de los diferentes vehículos. Entonces, ese material bituminoso que se utiliza para construir el asfalto no es alquitrán, es cemento asfáltico. Alquitrán, cuando se endura, es como roca, duro. Lo caliente se vuelve líquido, lo enfría se vuelve duro. El cemento asfáltico no es así. Enfría y sigue estando en modo como chicloso. ¿Ya? Un modo chicloso, un poco duro, pero así es el cemento asfáltico. Entonces, ese es el que entra en la capa de rodadura. Bien, jóvenes, la siguiente clase vamos a aprender acerca de los ejes de los camiones y esto es muy importante, así que lo vamos a repasar la siguiente clase. Antes de cerrar, saquemos una evidencia, por favor. No le ven a sus cámaras.